presidenta de IBM, Ginny Rometty, algunas personas llaman a esto inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Entonces, en lugar de inteligencia artificial, aumentaremos nuestra inteligencia. Por otro lado, la inteligencia artificial plantea discusiones desde el punto de vista ético y ha propiciado estudios como la roboética y la ética de las máquinas. ¿Cómo impacta esto en nuestras vidas? ¿O ya vivimos sumergidos en ella sin percibir que es ella la que rige nuestras decisiones cotidianas y hasta nuestros cotidianos sentimientos? Las tres leyes de la robótica de las novelas de Asimov se nos antojan hoy casi premonitorias. Un robot no hará daño en un ser humano ni permitirá por inacción que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos. O un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con las leyes anteriores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a defender nuestro criterio, nuestra libertad de equivocarnos, de cometer errores, como dicen algunos, o aceptar la tutela de una inteligencia aséptica, neutral y sin errores de la inteligencia artificial? Son tantas las preguntas que suscita esta nueva e inevitable forma de vivir este tiempo que nos ha tocado, que desde esta Concejalía de Educación hemos querido organizar esta conferencia sobre inteligencia artificial y para ello ha sido imprescindible la colaboración de Miguel Rodríguez. Y hemos invitado a los ponentes que esta tarde nos acompañan y que intentarán despejar las dudas que nos asaltan cada día cuando nos enfrentamos a un mundo de inteligencia artificial. Don Felipe Gómez Payete es empresario y divulgador. Ha sido asesor de la Comisión Ejecutiva de Inditex, director general de la Fundación Amancio Ortega y alto directivo de IBM. Autor de numerosos artículos y libros sobre temas tan diversos como estructuras organizativas, sociedad de la información o gestión del cambio. En la actualidad preside la Sociedad Casa da Quiao y la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas. Doña Paz de Torres es licenciada en Derecho por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y la Autónoma de Barcelona. Y une su formación de posgrado en la Universidad Libre de Bruselas, el IESE y el Instituto de Empresa de Madrid. Es directiva de la empresa multinacional de telecomunicaciones Cisco también. Ha trabajado en San Francisco, Ámsterdam y Londres, donde se forjó en el mundo tecnológico. Y desde esta trayectoria ha centrado sus reflexiones en la inteligencia artificial. Dos personas que responderán a todas las preguntas que los hombres y mujeres de hoy nos planteamos. Y seguro que saldremos un poco más sabios y sabremos a qué nos enfrentamos cuando nos relacionamos con lo que se ha dado en llamar con las siglas IA, inteligencia artificial. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra a Miguel Rodríguez, que nos acercará un poco más a nuestros ponentes. Disfruten de la tarde. Yo estoy en relación con la inteligencia artificial más en la preocupación de lo social y esa es un poco lo que yo planteo, pero para dejarles rápidamente la palabra a Paz y a Felipe, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos de más velocidad, de herramientas sofisticadas, de mayor cantidad de productos para la distracción y también en un mayor control social. La comunicación generalizada de hoy y la superinformación amenazan todas las defensas humanas, decía el filósofo Baudelaire. La sociedad sigue en medio del desconcierto, en la sorpresa sobre la realidad diaria y en los sorprendentes avances del conocimiento técnico. A ello se suma la impotencia y desorientación de lo público, ineficacia sobre los problemas comunes y frente a los asombros y desequilibrios ecológicos. Nos falta fortaleza en nuestras creencias y fortalezas para la protección. El filósofo coreano Bin Jung Han nos habla en el final de los rituales que quien siempre espera lo nuevo pasa por alto lo bueno que ya existe. Y en eso yo creo que tenemos que poner en valor también todo el patrimonio de nuestra gente, de los mayores, de la transmisión oral, que en muchos sitios no se pone en valor, ¿no? Flanqueamos en parámetros comunes para definir nuestros límites, para saber qué no queremos. Estamos dispersos en egoísmos particulares, en débiles ejercicios de reflexión sobre lo que nos pasa y en el deterioro creciente de la cohesión para postular discursos propios, diferenciados y comunes socialmente, desde el rechazo a lo innecesario, insustancial, banal.
La sociedad en general desea que los esfuerzos y nuestras responsabilidades sociales asienten mejoras esenciales en las estructuras comunes de cercanía. La cultura que generamos hay que irla poco a poco internalizando y no seguir en la cultura fugaz del espectáculo. Vivimos en un cambio permanente, en una mayor velocidad productiva en Europa. Comentaba hace unos meses, mientras realizaban los planes de estudios, que no tienen la certeza de qué se debe enseñar a las nuevas generaciones. Estamos en esa incertidumbre creciente donde el horizonte que hasta ayer visualizamos lo tenemos que imaginar, tratando de incorporar las nuevas herramientas como la inteligencia artificial, no solo en el capítulo de la producción, también en los sistemas de relaciones humanas, porque es preciso mejorar los modelos de la sociedad, ahondar para equilibrios de una democracia real para el siglo XXI, donde todos los ciudadanos tengamos espacio de visibilidad. El señor Felipe Gómez Payete, en el año 1988, comentábamos que ya hace 36 años, en la revista Tendencia, donde coincidimos, apuntaba que se acabó el pleno empleo, la pensión permanente, y bueno, eso es una realidad que hoy es constatable, ¿no? Hoy estamos en escenarios tangibles entre desplazados y excluidos profesionalmente y donde las nuevas herramientas como la inteligencia artificial se ha incrustado también en los medios de funcionalidad y de productividad. Y de ello hoy, Pastor y Felipe Gómez Payete, seguro que nos podrán clarificar algunas de las dudas en las que estamos inmersos. Yo vuelvo otra vez, que mi parte esencial en esto es la parte humana en la que estamos metidos, y cojo una frase de Erich Fromm que dice que el hombre cuenta con una imaginación e iniciativa ilimitada para resolver problemas técnicos, pero una imaginación de lo más restringida cuando se trata de los problemas humanos. Mi deseo es que disfruten de la conferencia o la intervención de estos amigos y que después puedan hacer las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Y muchas gracias al Ayuntamiento de Santa María de Guía y en particular a Civise por esta oportunidad que nos ofrece de poder exponer ante todos ustedes nuestras ideas y dudas y preguntas sobre las implicaciones de la inteligencia artificial. Muchas gracias sobre todo a ustedes que están aquí para compartir, porque este es un tema muy abierto, con muchas implicaciones, en donde la sociedad en su conjunto tenemos que ir averiguando hacia dónde queremos dirigirnos. Y sin más preámbulo voy a dar la palabra a Felipe para que inicie la primera parte de la intervención y después haré una segunda parte para poder intervenir de esa manera en nuestra labor, que esencialmente lo que pretendemos es difundir en qué consiste esto de la inteligencia artificial y cuáles son sus principales retos. Porque sin saber qué es esto de la inteligencia artificial, difícil es que emprendamos un debate sobre sus implicaciones sociales, ¿no? Entonces, el propósito que perseguimos es que no salgan de aquí, por aquella puerta, sin comprender qué es esto de la inteligencia artificial. Voy a leer una frase de 2 líneas de esto hace 2 meses, en un encuentro como este, era en Madrid, en el Instituto de la Ingeniería de España, había 50, 60, 80 personas, ingenieros todos ellos, y al final pues se nos acercó una mujer de unos 60 años, agradeciéndonos la claridad de la exposición, y bueno, establecimos contacto con ella y nos intercambiamos el número de teléfono y tal, y por la noche al llegar a casa recibimos el siguiente WhatsApp que leo textualmente, entre comillas. No imagináis el interesante debate familiar que tuvimos anoche en la cena con mis hijos de 20 y 17 años. Saludos. Eso es lo que pretendemos, que pierdan el miedo a debatir en el bar, con los hijos, en la familia, que se formen criterio acerca de qué es esto de la inteligencia artificial, para saber qué es lo que se nos viene encima, para bien y para mal. Ese es nuestro propósito. ¿Y en qué contexto lo hacemos? A ver si yo sé hacer funcionar esto. Pues lo hacemos en el contexto, hace 2 años publicamos este libro, hemos traído unos cuantos ejemplares, por si alguno de ustedes quieren adquirirlo, y bueno, y a raíz de eso tuvo tanta fortuna este librito de divulgación sobre inteligencia artificial que emprendimos lo que nosotros llamamos una gira por España de inteligencia artificial. Esta es la edición número 33 y acabaremos este primer semestre con la número 38, creo.
Entre medias de esta etapa de la gira y el evento que supuso la publicación del librito hace un par de años, pues apareció una página un artículo de opinión en el ABC, en este caso, la tercera de ABC, en donde hablábamos de cómo es de importante desmitificar esto de la inteligencia artificial. Y eso es lo que nos ha servido para dar forma a lo que van a escuchar a continuación. Bueno, dicho todo lo cual, la estructura la ha avanzado Paz, son dos partes. Una es una parte meramente informativa que corre a mi cargo. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Ahí caben pocas opiniones. Esto es así, no es de otra manera. El objeto, la cosa en sí, la inteligencia artificial, ¿qué es? Aclarado eso, y para podernos entender en el debate, Paz de Torres pues empezará a preguntarse en voz alta y a dirigirse a ustedes en términos de, ¿y esto a nosotros de qué nos va? ¿En qué nos repercute? ¿Cuáles son las implicaciones sociales y a escala individual que esto comporta? Y esa es la segunda parte, que ya no es meramente informativa, sino que es una parte provocativa, deliberativa. En la primera parte, a mí me gusta siempre empezar con este dibujito que hace recuerdo a una milenaria fábula que habla de un elefante en una habitación oscura, rodeado por X personas, y cada uno a ciegas pues palpa aquello, y el que palpó la oreja dijo que aquello era un abanico, y el que palpó la cola pues decía que era una soga, y el que palpó la pata decía que aquello que había en la habitación era una columna, etc. Es decir, cada uno hacemos de nuestra parte el todo. Para hablar de la inteligencia artificial no hay ningún solo cuerpo de conocimientos, ingeniería, informática, lingüística, filosofía, etc., que abarque el fenómeno en sí. Es inútil, porque es poliédrico. Yo he elegido para estos minutos que siguen las categorías o los conceptos propios de la ingeniería y de la informática, pero no porque este sea el mejor lenguaje que el resto, sino porque es el más útil para esto primero que queremos hacer, que es desentrañar ante ustedes qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es cualquier objeto. Los últimos cálculos dicen que en el mundo hay 16.800 millones de aparatos como el móvil o como el ordenador. La inteligencia artificial, no como fenómeno global, sino como cogida en nuestras manos, es un objeto que responde o que tiene 4 características. Y eso es todo, no es más. Y voy a desentrañar esas 4 características para que podamos coger con nuestras manos qué es esto de la inteligencia artificial, le perdamos miedo y nos atrevamos a leer una noticia de prensa que hasta hoy nos es difícil interpretar o discutir con nuestros hijos en la cena. Este aparato, este dispositivo de inteligencia artificial, tiene primero una materialidad, es un cacharro, es mi móvil, es esto, es un sistema que sabe jugar al ajedrez, es otro sistema que sabe predecir el tiempo. Es decir, es un objeto con su soporte material y que de él se dice cuánto de potente es. Este ordenador hace no sé cuántos miles de operaciones por segundo, el hardware, el material que dicen los franceses. La segunda característica es que este objeto, además de ser potente y tener mucha capacidad de cálculo, capacidad de computación, dicen los entendidos, pues tiene una serie de instrucciones, o eso que leen en la prensa que dicen algoritmos, programas, software, que es lo que nosotros escribimos dentro de él para que él haga lo que queremos que haga y no otra cosa. Por tanto, ya tenemos 2 cosas. El soporte, que tiene mucha potencia o poca potencia, el software, que son las instrucciones que le damos a esa máquina para que haga lo que queremos que haga, algoritmos, o como lo quieran llamar, y después están los datos que le metemos. Los datos que le metemos para que se procesen de acuerdo con esas instrucciones en ese aparato que tiene esa capacidad de cálculo. Esas son las 3 primeras características que distinguen a cualquier instrumento o dispositivo de inteligencia artificial. La cuarta, bueno, y con esto pone ahí la transparencia, pues siempre de toda la vida, y cualquiera de ustedes que sea
viejo en esto de la informática, pues sabe que con esto pues se calcula la nómina de una empresa, la trayectoria de un proyectil o de un satélite, o el siguiente movimiento de ajedrez alfil 3, no sé qué. Pero es que ahora, además de eso, estos instrumentos, su salida no es solo un cálculo de una trayectoria, también puede ser una salida que produzca movimientos. Y hablamos de robótica. Es la salida, que ya no es un cálculo, repito, sino que es el robot. Y si en lugar de hacer movimientos, el resultado de esas operaciones en esa máquina, con los datos que le hemos dado, es que te predice lo que la palabra siguiente a la que has puesto y le preguntas algo al chat GTP y te dice tal cosa, pues entonces hablamos ya no de una robótica, no de robots, sino de bots. Le quitamos el re inicial, hacemos una féresis, le quitamos el re inicial, hablamos de bots, de chatbot, de dispositivos que a una provocación tuya te responden una determinada cosa, como vamos a ver a continuación. Pongo una carita alegre en la robótica y más triste en los bots, porque la robótica, desde que empezó hace no sé cuántos años, pues ha dado muchas alegrías, sobre todo a la industria y en particular a la industria de la automatización, del automovilismo, ¿no? Porque es en donde se introdujeron y tal, ¿no? Y lo que ocurre es que la aparición de la inteligencia artificial generativa, esa que da como resultado no un movimiento, sino una respuesta a una pregunta nuestra, pues eso está dando muchos problemas, muchas alegrías, pero también muchos problemas. Es decir, hay polémica al respecto. Ese es el significado que hemos querido dar a esas dos caritas que aparecen ahí. Resumiendo, cualquier dispositivo de inteligencia artificial es estas cuatro cosas. Potencia de cálculo, cuántas millones de instrucciones hago por segundo, instrucciones que le doy, los datos que le meto y lo que saco, en forma de listado, en forma de robot o en forma de respuesta a una pregunta. Y si esto es así, y es así desde la noche de los tiempos, la pregunta es por qué hay ahora 50 o 60 personas en esta sala atentas a qué es esto de la inteligencia artificial, de dónde viene tanto revuelo. Y el revuelo no tiene otra explicación, y es que la capacidad de cálculo, la potencia de los ordenadores se ha multiplicado, no me atrevo a decir ni por cuánto. Ahora veremos algunos datos. La cantidad de datos que le metemos, bueno, trillones. Ahora veremos unos datos. La robótica, antes había robots con Charles Chaplin en los tiempos modernos, ¿no? Pero hace mucho que salieron de las fábricas los robots y están en las oficinas, en los hospitales, en casa, por la calle, en la industria, etc. El software, las instrucciones, los algoritmos, eso también progresan, pero menos, y veremos por qué. Antes de seguir, por favor, quédense con esta imagen. La inteligencia artificial es un puzzle infantil para su nieta. 4 fichas. Capacidad de cálculo, hardware, big data, grandes datos, la cantidad inmensa, ahora veremos, de datos que le metemos, lo que sacamos, robots o bots, y el software, las instrucciones. Punto, no hay más, solo es eso. Esto es la arquitectura de von Neumann de 1945 y ya está. Por lo tanto, la inteligencia artificial es, después lo diré de otra manera, yo la IA, más que decir inteligencia artificial, diría informática actual, porque es lo de toda la vida. Yo lamento mucho al experto en inteligencia artificial hacerle esta butad, ¿no? Pero es así, es así. ¿Cómo se ha disparado la potencia de cálculo? Pues ahí tienen unas cifras. Un chip cuántico tarda 3 minutos en hacer lo que a un ordenador de las novísimas generaciones tarda 3 minutos lo que un ordenador actual muy potente le llevaría 10.000 años. Se dice pronto, pero ese salto cuantitativo en capacidad de cálculo, en computación, es brutal, es inimaginable. Y por eso ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Pero las cosas que hacen son las mismas. En cuanto a cantidad de datos que se le suministra a ese dispositivo, pues antes eran centenas, miles, millones, ahora son trillones. A la esfera digital todos los años
emitimos trillones de bytes, unidades informativas de información, en forma de libros digitalizados, en forma de datos que te roban de tu móvil cuando pasas al lado de una antena de telefonía móvil, en forma de mensajes que nos cruzamos, correos electrónicos, todo eso, de webs que escribimos, de nuestros blogs, todo eso está en manos de unas pocas unidades productoras grandes tecnológicas que hacen lo que veremos a continuación con ello. Por tanto, la cantidad de datos que suministramos a los dispositivos de toda la vida hoy es inimaginablemente superior en cantidad a la de antes. Estos sistemas tienen la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos metidos en un trocito así. Por supuesto, la Biblioteca Nacional de España. Todo lo que hemos escrito, todos, todo el mundo, millones, billones de datos ahí metidos. Los robots, he puesto eso ahí, no para que lo lean, es una lista de preguntado chatbot que me dijera 25 nuevos robots que antes no existían y 25 bots, chatbots que antes no existían. Los robots proliferan por doquier, en todos los lados. Muchísima, astronómicamente más capacidad de cálculo, astronómicamente más número de robots, astronómicamente más potencia de cálculo. El software es otra cosa. ¿Por qué? Hay progresos, ya lo creo, y muchos, y maravillosos, pero va mucho más lentamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es el software? ¿Qué son los algoritmos? Es la manera que tenemos de decirle a la máquina, haz lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros queremos es que la máquina trabaje, piense, aprenda, etcétera, como hacemos nosotros, que vea como hacemos nosotros, que escuche como escuchamos nosotros, que palpe como palpe. Todo eso está conseguido. Yo tengo aquí datos al respecto, cómo hemos conseguido máquinas que vean como el ser humano, que vean, no que miren, que vean. Desde el año 59. El oído, el MIT en Estados Unidos lo ha superado, ya hay aparatos que escuchan, vaya que se escuchan. El olfato, pues lo mismo, ya hay instrumentos que saben distinguir cómo huele un jamón 5J de un jamón que no es 5J. El gusto, también hay dispositivos que lo metes en cualquier líquido y saben instantáneamente de qué componentes se compone ese líquido que hay ahí. Y el tacto lo mismo, es lo más reciente, en 2011. Es decir, de 1959, 60, 48, en 50 años hemos conseguido que nuestros 5 sentidos los pueda hacer una máquina. Hemos conseguido que la máquina haga eso mismo, lo mismo que hacemos nosotros. Las facultades ya es otra cosa. Por supuesto, la facultad de calcular, si yo digo 12.345 por 67.890, ninguno de ustedes me va a decir que eso es igual a 831, porque los cálculos, pues, desde los tiempos de los abacos son mucho más potentes que nosotros. Pero una cosa es calcular, otra cosa es hablar, otra cosa es memorizar, otra cosa es aprender, otra cosa es razonar. Y ahí nos está costando mucho que la máquina lo haga como lo hacemos nosotros. Y por eso los progresos en esta cuarta ficha del puzzle son mucho más lentos. Y no digamos si a los sentidos les ponemos comillas. Sentido del humor, sentido común, sentido de la oportunidad, doble sentido. Eso es muy, 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 muy complicado de programar. Y por eso esa cuarta esquina del puzzle infantil pero va más lento. Porque, insisto, lo que pretendemos es que la máquina aprenda, discurra, razone, memorice, como lo hacemos nosotros. Siempre digo el mismo ejemplo. Si yo me encuentro con ustedes dentro de, iba a decir 5 años, dentro de un año, nos reunimos aquí todos y yo les pido que no se copien entre sí y que me escriban en un papel en qué ha consistido esta charla de hoy, y son ustedes 60 personas, yo voy a tener 60 respuestas distintas y algunas contradictorias. Pero lo que está grabando, no sé qué máquina que nos está grabando aquí, el vídeo que se está grabando, dentro de un año va a seguir diciendo lo mismo que ahora. Porque el hombre, el ser humano,
memoriza de una manera y las máquinas memorizan de otra. Y nosotros aprendemos de una manera por inferencia y no por cálculo probabilístico como el ChatGPT. Bueno, este es un resumen de lo que acabo de decir, cómo se han disparado esas tres esquinas y qué alegro non troppo pongo ahí en la esquina del software. Lo de toda la vida, mucho más deprisa. Por eso, insisto, el adanismo no es buena consejera para hablar de la inteligencia artificial. Me van a decir, coño, usted que tiene los años que tiene, ya le vale decir eso. Pues bien, sí, yo soy viejo rockero, pero sé de lo que estoy hablando. Y en la inteligencia artificial, en lo que es, en la base, es lo de siempre, pero más deprisa. Cada vez conocemos más lo que hay ahí dentro. Y eso es una maravilla. Este instrumento viene de hace muy poco. De octubre del año 2023 salió el enésimo mapa muchísimo más mejorado de nuestro cerebro. Un paréntesis, lo tengo yo aquí en mi chuleta, un paréntesis patriótico. Cuando hablemos de estas cosas, saquemos orgullo de lo que somos. Hay muchos investigadores españoles, los hubo en la antigüedad y los hay en la actualidad, que son primeras figuras mundiales. Y de eso deberíamos estar orgullosos. Rafael Yuste, pues un madrileño del barrio Chamberí. Y Álvaro Pascal es de Valencia, creo. Y son figuras mundiales, que conocen cada vez mejor qué pasa aquí. Esta figura es importante. Hemos conseguido replicar gráficamente las redes neuronales. Seguro que muchos de ustedes tienen en la memoria esos maravillosos dibujos de Santiago Ramón y Cajal, de las redes neuronales. Pues hoy día hay unos gráficos de ese estilo, puesto ahí algunos, que reproducen pues eso, gráficamente lo que nos inspira, lo que estamos sabiendo de la red neuronal que tenemos aquí. Y no solo tenemos una representación gráfica de lo que tenemos aquí, sino que también tenemos una representación matemática, que es la parte de abajo del dibujo. Y por eso decimos que ya hemos elaborado redes neuronales artificiales, que es lo que pongo ahí. Pero vamos a ver, redes neuronales artificiales, aprendizaje profundo, como si las máquinas aprendieran igual que nosotros, chips neuromórficos. Todo eso es, según conocidísimo, aunque no mucho en España, filósofo francés que Paz de Torres introdujo en nuestro país, que se llama Éric Sadin, eso es un vocabulario embellecedor de la informática para dotarse de prestigio. Pero rascando es lo que es. Las redes neuronales artificiales son unas cosas matemáticas que nos hemos inventado sabiamente inspirados en lo que aquí tenemos. Eso está muy bien, pero de ahí a dotar a los dispositivos de inteligencia artificial de facultades humanas va un trecho. Me explico con lo que pongo en la segunda parte de esta transparencia. Si yo construyo un simulador de un proceso digestivo en un ser humano o en una jirafa, me da igual, seré capaz de meterle la composición de un filete, él te simula y te da como resultado el producto de esa digestión. Pero si ese dispositivo no es un simulador de un proceso digestivo, sino que es un chat GPT, que tú le das una pregunta y te da una respuesta, pues decir que el chat GPT puede dialogar contigo mientras aprende lo que tiene memorizado porque razona como tú, eso es mentira. A nadie en su santo juicio se le puede ocurrir que el simulador se come un filete. El filete no pasa por el simulador. Ni el chat GPT tiene facultades humanas para decir lo que decimos. Por eso, ojo, cuando decimos que el chat GPT discurre o responde o construye frases o te hace tesis igual o mejor que lo puede hacer el ser humano, seamos honestos con las palabras. Eso es en cuanto a
a la cosa en sí, al aparato. Y un minuto y le doy la palabra a Padre Torres, para hablar no del aparato, sino de la expresión inteligencia artificial. Bueno, para empezar es imbatible, se acuñó en 1956 y seguimos utilizándola. Pero es contradictoria, porque no sabemos de dónde viene la inteligencia, no sabemos cómo de la materia orgánica, fundamentalmente carbono, se generó la mente y la inteligencia humana. No sabemos lo que es la inteligencia humana. No hay una definición universalmente aceptada. Y si eso es así, ¿cómo tenemos el casticismo, el tupé de decir que vamos a reproducir artificialmente algo que no conocemos? Pues eso en este sentido es una expresión contradictoria. Y puedo decir que es una expresión estúpida, basándome nada más y nada menos que en Hinton, que es considerado el padrino de la inteligencia artificial, que se fue hace unos meses de Google, y que pasó por Madrid para recibir no sé qué premio, y en la entrevista dijo lo siguiente, dice, yo no entiendo cómo las personas que no sabiendo lo que es la conciencia se atreven a decir que este dispositivo de inteligencia artificial no es consciente. Eso es una postura estúpida. Si usted no sabe lo que es la conciencia, ¿cómo dice que este aparato no es consciente? Pues yo digo lo mismo. Si usted no sabe lo que es la inteligencia artificial, si usted no sabe lo que es la inteligencia, ¿cómo se atreve a hablar de inteligencia artificial? Es una expresión imbatible, es contradictoria, es estúpida y está de moda. Yo creo que es la única expresión que ha sido elegida 2 veces palabra o expresión del año. Una por Fundeu, RAE en España, y otra en Inglaterra por el diccionario Collins, por la editora del diccionario Collins. Bueno, pues aún así, aquí está la expresión, pero perdámosla del respeto, no es para ponerse a temblar delante de la expresión inteligencia artificial, porque tiene todas estas endebleces en su ser. Resumen de lo que haya dicho en este momento, la expresión no nos dejemos impresionar ni confundir por ella, es un buen eslogan, maravilloso eslogan, y la cosa en sí pues es la de siempre, pero más deprisa. Yo, perdonen que sea tan desmitificador, pero va de esto. Y con esto doy la palabra a Padre Torres. Nos enamora el concepto de mito. Mito en el sentido, la cuarta acepción del diccionario, mito es aquello que se cree verdad, pero que no rasca si no es así. Todos decimos que el camaleón cambia de color para camuflarse, para parecerse a la rama en la que está subido y tal. Y parece ser, dicen los científicos, que no es así. Los camaleones cambian de color para comunicarse en épocas de celo o de no celo, para atemperar y regular su temperatura, es mecanismo que tienen para ello. Por tanto, eso de que el camaleón se disfraza para esconderse o pasar desapercibido es un mito. Es un mito. Yo, sin que ustedes lo sepan, les he hablado de 3 mitos. El mito de la expresión, el mito de la novedad. ¿Dónde está la novedad? En la cantidad, punto. Y el mito de la antropomorfización, es decir, de intentar hacer máquinas antropomórficamente iguales a nosotros. ¿De acuerdo? Pero no caigamos en la trampa de pensar que una máquina se come un filete y que por lo tanto te da el resultado de la digestión. Las máquinas son máquinas. Creo que Padre Torres nos tiene preparado a hablar de 7 mitos más. Si vamos muy deprisa, si no nos explicamos con claridad, si les estamos aburriendo, es el momento de cortar y dejarlo aquí. ¿Seguimos? Seguimos. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Hasta aquí Felipe ha presentado algo un poquito más fácil de ordenar, ¿no? En esas cajas, en esas piezas de puzzle. Parece todo como más redondo, más fácil de aprender, de coger, ¿no? De asir y de entender. A mí me toca una parte un poquito más difusa, nebulosa, porque en mi parte entra el componente humano y así somos los humanos, de complicados, ¿no? Entonces aquí vamos a navegar en aguas un poquito más inciertas. Sobre todo más inciertas y sobre todo muy relacionadas entre sí. De ahí que
mi parte del dibujo queda más relacionado con esos puntos de redes, ¿no? En donde todo parece interconectado, porque lo está, porque estamos hablando de temas filosóficos, psicológicos, sociales, jurídicos, políticos, económicos y todo porque el ser humano tiene esa complejidad. No es que sea difícil, es que es complejo, que es diferente. Y intentando hacer una presentación de los temas un poquito, ¿no? con facilidad para poder, ¿no? quedarnos con las ideas más principales e importantes, pues la idea del mito, ¿no? de intentar ver y limpiar un poco los mitos que puedan rodear a la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar a quitarle el protagonismo al mito y entrar en los verdaderos temas, para que sea acerca de los temas en donde nos vayamos formando criterio. Y como bien decía Sibis en su presentación, con esa esperanza, ¿no? de que la IA sea en positivo, ¿no? como una esperanza para la humanidad, precisamente nos toca identificar cuáles son las claves para entender, adoptar criterio y distinguir un poco el músculo de la grasa, la paja porque hay muchos temas que la rodean que nos impide ver en dónde nos tenemos que centrar como seres humanos, no la inteligencia como protagonista, sino nosotros los seres humanos, qué queremos con ella. El primero de los mitos que creemos que es importante tener en cuenta es una frase y además una manera de presentar el tema de la inteligencia artificial muy en debate, ¿no? de si estamos ante una revolución más. Bueno, pues se hizo la etapa de la fase de la Edad Media, la ilustración a través de la imprenta, la difusión, ¿no? del conocimiento a través de eso. Pues bueno, pues ahora estamos en una fase más, ¿no? y estamos haciendo una nueva etapa de manera del hombre de aprender y de comprender el mundo. Y no es más, ¿no? Y no se le debe dar más importancia ni considerar que vaya a ser para mal necesariamente, sino que es un progreso más, es un avance más. Y en ese sentido es un sí y es un no, ¿no? Es verdad que tiene componentes de una revolución más, en donde es una fase más de poder descubrir la manera de relacionarnos con el mundo, pero también es verdad que tiene componentes diferenciadores que hace que no sea una revolución más. Y esencialmente por dos razones. Por una parte, porque el progreso que ha hecho la humanidad a través de la historia de aprender, de conocer el mundo y lo que le rodea, ha sido esencialmente a través de todo lo que se elaboró a través del método científico, precisamente, ¿no? Y el método científico suponía ir entendiendo paso a paso, con explicación, de, ¿no? cómo era el cuerpo, cómo era, ¿no? el árbol, cómo era la naturaleza, hasta cómo se clasificaban, ¿no? los animales, etc. Es decir, comprendiendo, razonando paso a paso y entendiendo cómo hacíamos ese progreso del conocimiento. En esta realidad de inteligencia artificial el proceso es inverso. Nosotros obtenemos más información que nunca, ¿no? pero comprendemos menos que nunca, porque no entendemos el proceso que hay detrás. Y eso cambia las mentalidades, cambia la manera de entender y de acercarnos a las realidades, ¿no? Con lo cual, el hombre que se ha acostumbrado históricamente a acumular ese conocimiento para acumular certezas dentro de un mundo incierto, de caos, de azar, ¿no? Pues las certezas le han ayudado a ir progresando, ¿no? A ir avanzando socialmente, individualmente, cómo organizarnos, cómo gestionar una familia, cómo, ¿no? el día a día. Pues hoy estamos más llenos de incertidumbres y podemos constatar que vivimos en un mundo con muchas más incertidumbres que hace, ¿no? 3 décadas y 4 décadas atrás, no te digo unos siglos más atrás, ¿no? Entonces, ese componente hace que sea una revolución diferente y sobre todo nosotros destacamos, y eso es parte de la filosofía de Guy Adam, del autor francés, que destaca esa diferencia en donde estamos ante una nueva realidad, en donde la tecnología que aporta y las herramientas consiguientes de inteligencia artificial ya no están afectando solamente a nuestro hacer, que normalmente ha sido, pues la rueda, ¿no? Pues cómo movernos, pues el transporte, pues el teléfono, pues, ¿no? Y nuevas formas de hacer.
Pero aquí estamos con nuevas formas de ser. Es la identidad, es la personalidad que estamos transformando, porque es una nueva realidad con la que nos estamos interaccionando sin ser conscientes de cómo estamos interaccionando. Y eso hace que sea una revolución distinta, tiene componentes distintos. Y quien diga es solamente una revolución más, hay que matizar o hay que debatir cuando menos. Y entonces ese mito de decir, bueno, pues no pasa nada, sigamos adelante porque no hay que ponerle vallas al campo. Bueno, no hay que ponerle vallas, pero sí hay que entender un poquito en dónde queremos transformarnos y de qué manera, ¿no? Sobre todo porque ese mimetismo de la máquina, de esa paridad humana que se dice en el lenguaje de inteligencia artificial, es decir, intentar que emulemos a la máquina nos emule en todo, ¿no? Sienta igual, haga igual, dibuje igual, etcétera, tiene un peligro esencialmente de afectar al ser en lo que Hannah Arendt decía, la pluralidad de la condición humana. Es decir, que todos somos humanos, pero todos somos diferentes, ¿no? Todos somos distintos, cada uno tiene su identidad, su personalidad, su carácter. Eso, cuando la máquina conversa, ¿quién está conversando? De todos los millones del planeta, ¿qué está haciendo? ¿Una media? ¿Qué es eso de una media, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llevar esa estadística, ¿no? y ese aprendizaje de datos a lo que es la personalidad del ser humano, ¿no? Y allí ciertos límites o ciertas preguntas, interrogantes, creemos necesario plantear, ¿no? Que no necesariamente se están planteando y ya veremos, sobre todo por los valores que implica, porque los valores de la inteligencia artificial no son los valores de la inteligencia humana. Y eso lleva al segundo mito, relacionado más con el mundo profesional, en donde hay unas grandes interrogantes, debates y mucha polémica de poder y progreso y trabajo. Hay una excelente obra reciente de Daniel Acemoglu, que es un economista del MIT, sobre poder y progreso, ¿no? En donde él sostiene la tesis de que la tecnología en general a lo largo de la historia, ya sea el molino o los telares o la máquina o el ferrocarril, no necesariamente de manera automática han llevado el progreso y han distribuido el progreso económico y social a todo el conjunto de la población. Eso no ha sucedido nunca en la historia de manera automática. Eso ha sucedido porque se han puesto instrumentos, es decir, instituciones, es decir, poderes compensatorios, que han obligado a vehicular esos progresos tecnológicos para que redunden en beneficio de la sociedad. Porque si no, no hubiera sucedido así. De hecho, en una gran mayoría de casos no ha sucedido así. Bien fueran los molinos de viento, que a los campesinos no les benefició, pero a los propietarios de las tierras sí, o bien fuera, ¿no?, los telares, en donde apareció ese movimiento del ludismo, de los luditas, ¿no?, que que destrozaban las máquinas, pero no destrozaban las máquinas porque les tuvieran miedo a las máquinas, destrozaban las máquinas porque iban en contra de su forma de vida, de comunidad, ¿no? Entonces, sin llegar a esos extremos, pero es verdad que hoy en día, y ya es una realidad, esto no es un futurible, el mundo laboral y profesional, el diseño y la configuración de las profesiones y lo que una profesión aporta a la sociedad, que es el trabajo como institución de una sociedad, se está transformando por la puerta de atrás, y se está transformando por la vía de dividirlo en pequeñas tareas, esas pequeñas tareas como si fuera la suma de esas pequeñas tareas la función, que nunca lo es, ¿no? Uno puede hacer 4 cosas, ¿no?, a lo largo de una mañana, pero su función no es esas 4 cosas, ¿no? Y sin embargo, pues todos los componentes que aporta el ser humano a las funciones en donde hay negociación, capacidad de adaptación, flexibilidad, capacidad de comunicación, capacidad de solución, capacidad de flexibilidad para los diferentes casos, por experiencia adquirida, por conocimiento contextual, etcétera. Eso no lo hace la máquina. La máquina lo que hace es, ¿no?, a partir de los datos que tiene,
que a saber cuáles tiene, pero a partir de esos datos, pues esas estadísticas que le lleva a una solución posiblemente la más eficiente, pero no necesariamente la más prudente, la más sensata, la más ingeniosa, porque esos adjetivos no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, un juez no dicta sentencia solamente con datos, ¿no? Un juez dicta sentencia precisamente porque a partir de toda la información, de las pruebas obtenidas y demás, dicta sentencia con juicio, ponderación, sensatez, proporcionalidad. ¿Qué es proporcionalidad? Explícale a la máquina qué es proporcionalidad, ¿no? Entonces, poner en la máquina la labor del juez, la función, la profesión del juez o de cualquier otra, piense en cualquier profesión, es el peligro. Otra cosa es que la máquina ayude al juez a ser mejor juez. Lo sabemos todos distinguir eso, ¿verdad? Pero no es así como se diseña necesariamente las herramientas de ese software y de sobre todo el software, ¿no? Por eso cuesta tanto. Eso lleva al otro mito, del mito de la innovación. La innovación, y si puede ser disruptiva, pues mejor. Que está bien, que está muy bien la innovación disruptiva, y tampoco estamos aquí creando la Coca-Cola, porque ya Schumpeter dijo hace mucho tiempo lo de la destrucción creativa, etcétera, que es una parte, ¿no? Una parte de la economía que puede ayudar, ¿no?, al progreso a través de esa denominada innovación, que es más un resultado que no un empeño de proyecto de ahora vamos a crear un equipo para innovar. Bueno. Lo que sí resulta es que la innovación en general, en las motivaciones de la innovación, poco han cambiado desde los tiempos del inicio de la humanidad, porque o bien se hace innovar para mejorar la economía o para resolver cuestiones de salud o de necesidad física del ser humano, o también para innovar por curiosidad científica, que la propia curiosidad científica en sí como objetivo tiene su valor en una sociedad, o también para esa mayor eficiencia, sobre todo en el ámbito de las empresas y del trabajo y de la organización social. Sin embargo, dos matices que lleva a que este mito hay que también ponerle un poco como al camaleón. Por una parte, eficiencia no significa necesariamente perfección, es decir, la máquina tiene como objetivo la perfección, pero el ser humano no. Porque si tuviéramos como objetivo la perfección, yo sinceramente me bajaba del tren, porque lo iba a tener muy, muy crudo para conseguir ese objetivo, con lo cual no me pongan ese objetivo, ¿eh? El ser humano es imperfecto, lo sabemos todos. Otra cosa es que lo sepamos aprender a tiempo y lo hagamos, ¿no? Y precisamente porque somos imperfectos, eso nos genera también nuestra mayor virtud, que es nuestra capacidad de mejora, ¿sí? Tanto individual como social, ¿no? Y Javier Gomá, que es un filósofo jurista que habla esencialmente sobre ejemplaridad pública y tiene un discurso del que aplaudo y admiro, dice precisamente eso: el hombre se caracteriza por ser el único ser vivo que ha sabido adaptarse, sobrevivir, no necesariamente porque fuera el más fuerte, porque como más fuerte tampoco hubiéramos sobrevivido, ¿no?, desde los tiempos prehistóricos, sino que ha sobrevivido precisamente por tener la ley del más débil. Y la ley del más débil es la ley de la cooperación, de la solidaridad, del empeño en generar comunidad para saber hacer frente a las adversidades. Y eso es lo que ha hecho que el ser humano evolucione. Con lo cual, si ponemos la perfección en medio, nos quitamos todo eso. ¿Queremos? Al menos que nos lo preguntemos. Porque yo personalmente no creo en eso. Pero no necesariamente, eso tiene que ser debatido, la sociedad tiene que ser consciente. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿La perfección de una máquina, o que en algunas cuestiones de importancia para cómo nos queremos organizar, cómo queremos convivir, etcétera, o queremos que nuestras imperfecciones las sepamos mejorar? Se cuestione. Y luego, por otra parte, pues que efectivamente la inteligencia artificial aporta muchas cuestiones que pueden ser muy positivas, pero hay que distinguir qué inteligencia artificial, con qué fines se ha creado, que nadie se lo pregunta. Yo no oigo a nadie
que habla sobre inteligencia artificial y nuevas herramientas que se aporten, que digan para qué. Bueno, el fin genérico sí se dice en general. Se dice, bueno, es para el bien de la humanidad. Entonces digo, sí, para el bien de la humanidad siempre se ha dicho, ¿no? Los grandes salvadores de las patrias, incluido Hitler, decía, esto lo hago por el bien de la humanidad. Entonces yo por el bien de la humanidad no me sirve, o concrete un poco. Y cuando bajamos, pues no es lo mismo una inteligencia artificial. Esta mañana estaba leyendo en el Hospital de la Paz que han incorporado inteligencia artificial con un robot en particular, o sea, con robótica para su funcionalidad, para operar los médicos, ¿vale? Con mucha mayor precisión, ¿no? Y que permite pues, llegar a hacer operaciones que antes pues, se temía en donde no se podía. Pues perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos perfecto? Porque esa inteligencia artificial, esa herramienta, está pues, poniéndose a disposición de la mejora del ser humano para conseguir un objetivo humano. ¿Sí? Pero si tenemos una inteligencia artificial, Baby Giggle, una aplicación que lo que hace es que avisa a los padres cuándo tienen que dar el biberón al niño. Y yo hago así. ¿No? Yo al menos. Y digo, ¿por qué? Porque yo quiero desarrollar mi instinto maternal, mi instinto paternal, ¿no? Entender el lloro de mi niño, ¿por qué le doy el biberón o no? ¿Me equivoco o no? Pues ya aprenderé, ¿no? Pero yo no quiero un baby giggle que me diga, ahora te toca el biberón porque este lloro es, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos poniendo los esfuerzos, ¿no? Y ahí es donde esa innovación muchas veces se esconde, las motivaciones, muchas veces en la gran mayoría, Acemoglu lo denuncia, en la gran mayoría de la ingente cantidad de dinero que está destinado hoy en día, todo el dinero del mundo hoy va a inteligencia artificial, todo, ni petroleras, ni energéticas, nada, olvídense, todo el dinero, el verdadero dinero, el fuerte, va a inteligencia artificial. Ahí está, nos estamos jugando nuevamente todos los huevos en la misma cesta. Pero además se está poniendo con objetivos de automatización, y de mayor control y vigilancia, que se habla incluso de la empresa panóptica, del modelo de Bentham del siglo XVIII. Bueno, pues esos no son los objetivos necesariamente para mejora del ser humano, para hacer mejor mi función, para que las funciones esenciales que queremos que haga el ser humano las haga todavía mejor, nos equivoquemos menos en lo que más nos importa, ¿no? Acertemos mejor, incluso nuestras capacidades y talentos sean para hacerse mejor. Entonces, ese es el mito es para la innovación. A mí la innovación no es un objetivo, la innovación tiene que ser un medio. Si es un medio para conseguir, ¿no? Mejor, pues lo hacemos innovadoramente. O como toda la vida de Dios, me es igual. Pero ¿para qué, no? Y eso, en cierto modo, encierra el siguiente mito, que para nosotros es uno de los mitos más peligrosos, más polémicos, y en donde somos un poquito menos... en general, todo es debatible, ¿no? Pero en concedo menos. Y es en la neutralidad, cuando se alega la neutralidad de la tecnología. Entonces vamos a matizar, lo primero, porque todo requiere matiz para poderse entender. ¿La tecnología es neutral? Vamos a matizar. La tecnología como producto es neutral, es decir, pues como un cuchillo, que el cuchillo te sirve para cortar el pan y el cuchillo te sirve para asesinar al de al lado, claro, efectivamente, como producto. Pero la tecnología como proceso no es neutral, señores. La tecnología ha nacido con una intención, no de una máquina, de unos seres humanos concretos, con nombres y apellidos. Y eso no es neutral. No quiero decir ni bueno ni malo, quiero decir que no es neutral, que tiene intención, que tiene objetivos. Y luego examínense esos objetivos y esas intencionalidades si cuadran con lo que veníamos diciendo, de que sea para la mejora del ser humano, de que sea con objetivos humanos, etc. Pero no es neutral. Entonces, cuando se alega, bueno, es que todo puede ser para bien o para mal, quitémonos un poco el miedo, porque la inteligencia artificial dice, sí, ya, claro, como producto, cuando ya me lo dan ustedes como producto. Ejemplo, 117 millones para una empresa que va a crear, que ya hay, ya está en el mercado, yo le llamo robo de voz, dice que es recreación de tu propia voz,
pero de cada uno de nosotros, ya no de los actores de Hollywood más importantes, no, de cada uno de nosotros pueden recrear nuestras voces. Con el objetivo de que además, pues eso, con los chavales en los videojuegos, pues pueden jugar y intercambiarse las voces y pasárselo mejor, fíjate el objetivo. Digo, bueno, pero la voz es parte de la identidad de una persona, ¿no? Bonita, fea, eso ya es para gustos, colores, ¿no? Pero es mi voz, que es irrepetible, ¿no? No es la de este señor ni la de otro. ¿Realmente necesitamos, ¿no?, intercambiarnos las voces como si fuera, ¿no? Realmente el dinero tiene que ir ahí. Esa decisión no ha sido neutral, esa decisión no está teniendo en cuenta, ¿este dinero realmente se tiene que utilizar en eso o se puede utilizar en otras cosas que puedan mejorar? Porque además, una vez que inicias eso, ¿y qué pasará con las fake voces? Y que te envíen mensajes de voz de tu hijo diciéndote, papá, que necesito dinero porque estoy en no sé dónde, que me he quedado, ¿no?, sin gasolina, y tú caes porque es la voz de tu hijo, ¿no? Entonces tú sabes perfectamente que eso va a llevar a rutas no necesariamente muy bonitas, y lo más bonito que puede conseguir, ¿qué va a ser? Tampoco lo veo. Entonces, el inversor, el desarrollador del proyecto, la empresa que pone la llegada al mercado, todas esas personas con DNIs, ¿no?, ¿han pensado eso en algún momento? ¿Se les ha exigido pensar eso en algún momento? ¿No? Y eso es lo que refleja que actualmente, como todo el dinero del mundo está metido en inteligencia artificial, todo, es un mundo sin límites. Palabra de Silicon Valley, el cielo es el límite. Es un eslogan que si lo dices quedas genial. No, en la vida todo tiene límites, todo queremos que tenga límites, queremos que tenga contrapesos, que no haya un poder absoluto. El paso del poder absoluto al poder de la sociedad democrática, que se hizo a través de los siglos con sangre, sudor y lágrimas, se hizo precisamente para eso, para que no hubiera un señor o un grupo de señores que tuviera un poder absoluto sobre todo el resto, ¿no? Pues ahora se lo estamos dando a esa máquina detrás de la cual están los 7 poderosos, que se dice, ¿no?, que son los que están dominando toda esa compra de datos, todo ese desarrollo de grandes programas de inteligencia artificial, porque no se crean, hay muchísimas empresas dedicadas a inteligencia artificial, pero todas ellas dependientes de las 7 grandes, o sea, que estamos en manos de ellas, que son más poderosas que muchos, bueno, que determinados países según el PIB, pues por supuesto. ¿Vale? Entonces, eso nos lleva a otro mito. Hasta ahora yo he hecho muchas críticas de la inteligencia artificial a efectos de quitar los mitos que se oyen, ¿no?, que puedan generar esa admiración de, bueno, yo no entiendo mucho del tema, pero esto parece como, ¿no?, muy novedoso, muy bueno, tiene su punto, pero valorando y contrapesando un poco qué perdemos en el camino, o no perdemos nada, o nos es igual, ¿no? Y hay otro mito que es presentar la inteligencia artificial, y hemos escogido precisamente el nombre de esta charla con esa dicotomía de ángel o demonio, ¿no? Entonces tú estás a favor o en contra, tú estás a favor de los ángeles o de los demonios, y además es el O y no el I, y yo digo, ¿y dónde está el I?, ¿no?, que podría ser, es que es ángel y demonio, y no hace falta decir, o eres un doomer o eres un boomer, y el boomer te dice que esto es para el bien de la humanidad, vamos a salvar al planeta, el medio ambiente, la salud, no nos vamos a morir, bueno, todo va a ir súper bien gracias a la inteligencia artificial, que es un extremo, y el otro extremo es mañana es la guerra mundial, la catástrofe, el ser humano desaparece. Entonces, en esos mensajes que leemos todos los días en prensa, se esconden por detrás los verdaderos conflictos, dilemas, problemas que nos está generando ya hoy en día como realidad, no futurible, no de cara a 20 años, no, hoy en día se nos esconden porque nos quedamos con ese debate, ¿no?, de ¿y tú qué piensas? ¿Va a ser para bien? Pues sí, fíjate, porque entonces vamos a poder hacer esto, y el otro, pues es que fatal, porque entonces nos va a quitar el trabajo. Entonces, bueno, bien, pero en realidad nos estamos quitando de ¿dónde está
todos los problemas que existen ya en la realidad profesional de mucha gente que se dedica a limpiar máquinas. Y limpiar máquinas significa, usted no gestiona datos, usted gestiona a la máquina, usted limpia lo que hace la máquina para que la máquina siga aprendiendo y siga teniendo el dato y las imágenes, los vídeos. Hay muchos trabajadores de países como en India, en Vietnam, ¿verdad?, que limpian todos los vídeos polémicos o puede tener contenido no permitido por medio dólar pagado para el día, ¿no? Entonces sale baratísimo, tú limpias y limpia. Entonces el ser humano está, realmente la máquina, la utilidad de la máquina que decía Wiener, ¿se está entendiendo al servicio del hombre? Porque yo lo veo un poquito como al revés, ¿no? Que estamos creando esclavos de máquinas, ¿no? Y eso es un problema real. ¿Habla la gente de ello? ¿No? ¿Dónde quedan las condiciones laborales, el desarrollo profesional de las personas si al final la máquina acaba haciendo lo bonito y el hombre lo que hace es por detrás limpiar, ¿no?, lo sucio? Otro problema actual y que lo vivimos y que ahora se empieza a denunciar, aunque se dijo en su momento con la aparición, las redes sociales. Las redes sociales se crearon para ser adictivas y ahora no vengan a descubrir la Coca-Cola tampoco, porque se crearon precisamente porque surgió el móvil. Entonces el móvil, pero claro, para una llamada al día, todo el mundo con un móvil en la mano, pues la cosa no iba a funcionar muy bien. Entonces dijeron, venga, redes sociales, y además con toda una serie de datos, y cuantos más clics e interacciones de los usuarios, más información de preferencias del consumidor tengo, más sé yo lo que le tengo que recomendar, le inundo de información para que tenga lo que los economistas se dice, el embagado du choix, que es como tú ya no sabes elegir, porque si tú tienes una hila de 8 productos, escoges entre 8, pero si son 80 te mareas y dices, mira, me voy a este, que es el que me está poniendo más fácil, ¿no? Y ya está. Pues eso existe también. Y además con esa adicción, ¿no?, que está generando pues problemas psicológicos, ansiedades, depresiones, nada que me invente porque vayan a hablar con psicólogos, ¿no? Y por otra parte, socialmente, pues decimos que ahora vivimos una época de mayor polarización, de menor tolerancia, y yo me pregunto, anda, qué casualidad, que llevamos años y años denunciando que las redes generan mayor ensimismamiento en el grupo, en tu individualidad, en tu yo mi selfie, yo mi foto, yo mi, y entonces esa individualidad en tu grupito hace que tu capacidad de amplitud de miras, de convivencia, ¿no?, de tolerancia con el diferente, etcétera, pues merma, y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso. Y lo mismo pues con toda esa sociedad dual, ¿no?, que estamos creando y que ahora Felipe podrá desarrollar un poquito más, vamos hacia un futuro de una sociedad cada vez más dual. Pues el que se ponga el chip y el que no se lo ponga, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Entonces, ¿realmente estamos preparados para saber interactuar con qué tipo de inteligencia artificial, que efectivamente la expresión no ayuda, ¿no?, porque en realidad pues debería ser una herramienta, saber gestionarla? Pero igual que podemos hacer ahora, yo siempre explico la inteligencia artificial, me encanta porque hay autores que dicen, el GPS es una inteligencia muy básica, es un algoritmo súper básico. O sea, va un ingeniero y dice, GPS, a mí no me genera ningún reto porque es muy básico, es un chin, chin, chin. Bueno, pues sigue siendo una de las herramientas más útiles. Ahora yo el GPS lo utilizo pues cuando yo quiero llegar puntual a un sitio que no conozco dónde está, ¿no?, y te lo pones y llegas. A las 7 de la tarde en tal sitio y llegas. Pero si yo llego por primera vez a una ciudad y estoy de turismo y yo no tengo tiempo, yo tengo todo el tiempo para mí, pues yo llevo al GPS, yo quiero ver dónde está el río, dónde está la montaña, dónde está el ayuntamiento, la plaza central, te orientas, ¿no?, y yo cojo lo que yo quiero aprender de esa ciudad, ¿no?, de qué me quiero imbuir de esa ciudad. Pues con esa inteligencia sabes cuándo coger la herramienta. Esto es todo el martillo y la llave inglesa. Bueno, pues en ocasiones será el martillo, pero la llave inglesa para otros momentos, ¿no? Pues aquí igual. ¿Y sabemos hacer eso con la inteligencia artificial? Ya les digo yo que no, porque no sabemos en qué consiste, empezamos por ahí, y después porque no sabemos para qué está hecho, ¿no? Entonces, cuanto sea más fácil, es lo único que pensamos. Hay autores que dicen, la pereza humana es ilimitada. ¿Vale? Entonces, tengamos eso también en cuenta.
para la hora de tener en cuenta los riesgos a los que nos enfrentamos, que son muchos, y especialmente democráticos, porque todo afecta al individuo y a la manera de organizarnos, y la esfera pública de Habermas pues cada vez es menor, porque es un tema que además lo comentábamos en la comida, contra quién o hacia quién diriges las preguntas, ¿no? ¿A una empresa o cómo va esto? No hay personas específicas con las cuales, ¿no?, debatir el tema y que pueda haber una mayor interacción del individuo real. Y acabaremos luego hablando, pero será importante tener en cuenta el tema de la regulación, muy polémico. ¿Qué es regulación? ¿Qué debería ser regulación en ese tema? Pero sí, doy la palabra a Felipe para que nos muestre un poquito de hacia dónde, especialmente los dedicados a la inteligencia artificial, quieren dirigir los pasos, ¿no? Y que todavía no hemos visto nada. Muchas gracias. Esto es así un resumen de todo lo dicho hasta aquí. Los tres primeros y todos los que ha mencionado Padre Torres. Y yo quiero hablar del último, que para mí es el mito más para el que se necesita más fe de creérselo y más peligroso, que es el de la singularidad. Y con esto acabamos. Ojo, porque aquí no hemos hecho otra cosa hasta ahora que prepararles para este momento. A ver si yo lo consigo resumir. Hay una tablita en este libro, que hemos traído aquí algunos ejemplares por si lo quieren, en donde, bueno, pues es una tabla que parece ser que pues, hizo fortuna en su día, en donde se resumía de una manera muy rápida la pregunta de, bueno, ¿la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, a la IH? Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Otra pregunta muy candente es, ¿la inteligencia artificial y la inteligencia humana se van a hibridar, van a colaborar entre sí? Es probable, yo creo que cada vez es más probable. La inteligencia humana y la inteligencia artificial, al margen de que una supera a la otra, que el alumno supere al profesor y de que cooperen entre ellos, al margen de ello, es que no nos enzarcemos, es que son distintas. Esa es otra escuela de pensamiento, ¿no? La IA es diferente a la IH. Y por último, están los que defendemos que la inteligencia artificial nunca podrá superar a la inteligencia humana. Hay muchos señores, y créanme, a lo mejor no les suenan esos nombres. Quizá algo, Nick Bostrom, pero está muy de moda, o el premio Nobel de Física, Wilczek. Yo voy a reproducir tres preguntas que le hicieron a Judy Appel cuando pasó por Barcelona para recibir el premio Fronteras del Conocimiento del BBVA. Judy Appel, aparte de ese merecidísimo galardón, es premio Turing, para que ustedes lo sepan, pues es el no va más del no va más del no va más de la computación. Esta es una vaca sagrada, Dios en el mundo de la computación. Pasa por Barcelona y una señora o señorita le hace una entrevista de la que he entresacado las siguientes preguntas y respuestas que leo literalmente. Usted, le dice ella, traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y hasta la culpa. Respuesta: sí, correcto. ¿Qué nos diferencia entonces de las máquinas? Respuesta: que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. El hardware, por tanto, es diferente, pero el software es lo mismo. La señora, la entrevistadora se va busqueando y le hace otra pregunta. Le dice, ¿pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Respuesta de Judy Appel: porque estamos intentando replicarnos y amplificarnos a nosotros mismos. Y la otra ya nos puede más y salta y dice, ¿pero para qué? Y va este señor y le responde, por lo mismo que tenemos hijos. Bueno, pues esa es una manera de pensar. Para ofrecerles nuestra visión de a dónde vamos,
tengo que explicarles dos cosas, pero súper simples. La diferencia que existe entre inteligencia artificial específica y la inteligencia artificial general. La AGI, que dicen los americanos, AGI. La inteligencia artificial específica es el presente, lo que existe. Son dispositivos de inteligencia artificial que te pronostican qué tiempo va a hacer, qué condiciones meteorológicas va a haber en Gran Canaria en las próximas 2 horas, que te permiten ganar a Kasparov en el ajedrez, que te permiten identificar miles de caras en el aeropuerto en un instante, son inteligencias artificiales que sirven para una cosa, pero no para otra. Es decir, el Watson, o el Deep Blue, como se llamaba aquella máquina que ganó a Kasparov, es portentosa, pero no le pidas que te calcule la declaración de Hacienda de la renta porque no te lo sabe hacer. Es lo que tenemos hoy. Cientos, decenas, centenares, miles y cada día más, raro es el día que no aparece uno nuevo, de sistemas monográficos, específicos, para hacer cosas muy concretas para aquellos que fueron diseñadas. Zapatero a tus zapatos. El santo grial de la inteligencia artificial es la así llamada inteligencia artificial general, la AGI, por si lo ven en los periódicos, AGI, que ese es el futuro. Estamos intentando tener dispositivos que sirvan igual para un roto que para un descosido. Igual para hacerte la declaración de la renta que para calcularte lo que sea. Eso estamos muy lejos, como vamos a ver ahora, de conseguirlo. Y ya el triple salto mortal sin red es la inteligencia artificial fuerte o superfuturo, que consiste en lo que les voy a decir a continuación. El primer salto entre a la específica y a la general, salto 1, ¿cómo se consigue? Pues ya lo he dicho antes, consiguiendo que la máquina pues vea o oiga, olfatee, tenga el sentido del humor igual que nosotros. Ya conseguiremos, seguro que lo vamos a conseguir, que interpreten el lenguaje igual que nosotros y que aprendan igual que nosotros, no solo por proyecciones estadísticas, y que calculen, eso hace mucho que lo han conseguido, y que razonen y que tengan razonamiento causal, cosa que hoy no tienen las máquinas. Las máquinas pueden decirte que hay coincide el que el gallo canta y amanece, pero no sabe decir qué provoca el qué. Las máquinas no saben lo que sabe un niño de 2 años, que si rompe un regaliz tiene 2 regalices, pero que si rompe el paraguas de su madre no tiene 2 paraguas, tiene un paraguas roto. Eso que nos da vergüenza decir que para nosotros es obvio y elemental, las máquinas no saben hacerlo. Bueno, lo vamos a conseguir. Las máquinas van a saber, a tener todas nuestras facultades, todos nuestros sentidos, con y sin comillas. Y tendremos entonces la inteligencia artificial general, la AGI. Y este dispositivo, si es, como decía antes Padre Torres, si es para ayudarnos, maravilloso. Si es para ayudar a un juez a que formule mejor su sentencia, genial. El asistente perfecto. Hace todo eso mucho mejor que nosotros y mucho más rápidamente que nosotros. Pero si es para sustituirnos, yo me echo a temblar, porque, como decía Paz, dictar sentencia no es hacer jurisprudencia, estudiarse la jurisprudencia, es mucho más que eso. Pues bien, esto es lo que decimos con este gráfico. Viene el segundo salto, el que aparece en esa diapositiva abajo. Queremos la inteligencia artificial ya no general, queremos la inteligencia artificial fuerte, es decir, el superfuturo, es decir, una máquina que además de ver, mire, que además de oír, escuche, que además de decir esto es suave, pues sienta cuando hace así en el cuerpo de su compañero, de su compañera. Y que además tenga todos los sentidos, habidos y por haber, con y sin comillas. Y que tenga sentimientos y emociones y conciencia, y que sea consciente de su yo, y sea capaz de prever el futuro y de ponerse objetivos. Si esto es posible, como defienden muchos, yo tengo que decir, bueno, esto viene aquí en el librillo, tengo que decir
que en el futuro la Tierra va a estar poblada de dos especies nuevas. Los entes robóticos humanizados, porque sienten y piensan y tal, igual que tú y que yo, y los seres humanos que acabaremos siendo robotizados a medida que fabricamos a los primeros. Esas van a ser las dos grandes especies que nos van a superar a nosotros. Pues bien, y cuando eso suceda es el momento de la singularidad. Quédense con esa palabra porque si no la han leído ya en la prensa la van a leer y cada vez más. El momento de la singularidad está aquí ya, dentro de 10 años, de 15, de 5, de 20, 25. Va a llegar, sí. Bueno, ese es el gran mito. Decir que es inevitablemente, que no podemos evitar que la inteligencia artificial singular y la futura, la super, no podremos evitarlo como el dibujito de abajo, el ser humano proviene del mono y eso no se ha podido evitar, pues la inteligencia artificial super nos superará a nosotros y nos mirará a nosotros como nosotros miramos hoy al orangután. Yo creo en lo primero, en que vamos camino de construir seres robóticos humanizados y seremos nosotros seres humanos robotizados. Y eso habrá que regularlo. Lo segundo, cuando yo hablo, y nosotros participamos en muchos webinars sobre esto, y nos dicen, es que vosotros sois unos incultos, unos ignorantes, esto va a llegar. Y nosotros siempre acabamos diciendo lo mismo. Mire usted, no me llame ignorante, llámeme agnóstico, porque lo que usted defiende es un dogma. Y ese mito número 10, por favor, no caigan en él. Si se lo intentan vender, digan honestamente si se lo creen o no se lo creen, pero que sepan que si dicen que sí, es que están aceptando un dogma de fe, como que la Santísima Trinidad o algo de eso, porque eso no está sustentado en ningún avance científico que nosotros sepamos. Somos agnósticos, pero no ignorantes. Resumen del resumen. Dejemos que las máquinas sigan siendo máquinas, como decía Kissinger poco antes de morirse, y preguntémonos siempre, ¿y este mundo que nos están vendiendo, para qué diablos lo queremos? ¿Para qué? Que es una pregunta que yo no he visto respondida nunca. Esto es lo que hemos contado, más o menos así, y estas son las gracias que les damos por el tiempo que nos hemos pasado un poquito. Estamos a su disposición para responder todo aquello que sepamos, que puede ser muy poco. ¿Dudas, preguntas o interpelaciones? No se sientan forzados a preguntar, pero opiniones contrarias. Mándenos a Free Paseo. A ver. 8:30. Su influencia, su poder. ¿Podemos realmente buscar como alternativa no estar bajo la influencia de la inteligencia artificial en el primer mundo? Quiero decir, si yo soy consciente de que quieren utilizar toda su influencia para manipular a la población de manera que ellos puedan conseguir su objetivo de rentabilidad o de poder, los curritos de a pie nos podemos plantear una alternativa a un mundo sin inteligencia artificial en el primer mundo. Yo ahí insistiría en intentar el y más que el o. Eso creo que es un mensaje incluso a difundir, ¿no? No es una cuestión de los luditas, ¿no? De destrozamos las máquinas versus los que sí entienden el progreso, porque entonces quedas como eso, tú no entiendes, ignorante, tienes miedo al futuro y demás. Y no es eso,
pero en cambio, y dejamos de alertar sobre lo que verdaderamente hay que alertar. En el mundo empresarial, la inteligencia artificial, bienvenida sea si levanta las preguntas que tiene que levantar. Porque hay muchas preguntas que tradicionalmente se han enterrado y se han puesto debajo de las mesas, como es, por ejemplo, la configuración de las funciones. Ay, amigo, ¿no? La retribución correspondiente, el poder de las funciones para que estén compensadas entre sí, ¿no? Dentro de esto. Y no te digo ya entre empresas, eso dentro de la empresa y luego entre empresas, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que deberían estar suscitando la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que cuando la inteligencia artificial, ya desde el inicio, ab inicio, que decimos en su diseño, se diseña con un objetivo único y exclusivo, que no digo que sea malo en sí, pero el único y exclusivo ya es lo que no ayuda, que sea reducción de costes de mano de obra, básicamente, es decir, que la fórmula de capital y trabajo, lo de trabajo, quítelo, que sea solo capital. Claro, sí, la fórmula sale fácilmente, pues entonces, claro, efectivamente, ya va todo encauzado. ¿Cómo incorporas tu inteligencia artificial y demás? Entonces dices, pues entonces no, ¿qué hago? El no o el sí, ¿sabes? En plan blanco-negro, ¿no? Entonces, no, es preguntar, ¿pero esto para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué objetivo de la empresa? ¿Qué motivación? Etcétera. Porque la reducción de costes, el hacerlo de la manera más eficiente, sea un criterio, uno de ellos, no el único. La perfección no es el objetivo, por ejemplo. La mejora de las funciones realizadas por el ser humano, sí, va a ayudar a hacer mejor mi trabajo, el trabajo de cada uno de mis empleados, sí, adelante. No va a ayudar, esto lo único que va a hacer es vigilar más. Por ejemplo, software para saber cuántas horas estás delante del teclado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sinceramente, es que estamos haciendo pasos para atrás. Yo he vivido una época, y tengo la suerte de haberlo vivido, en donde era lo contrario, trabajas por objetivos, resultados, me das, lo haces en 2 horas, como decía de un jefe que tenía, lo haces en 2 horas o en 20, si es muy lista y lo haces en 2, yo genial por ti, ¿sabes? Curra todo lo que tengas que currar, porque el objetivo es el objetivo, ¿sabes? Y organízate tú y ten tu autonomía. Otro que me decía, oye, yo tenía más autonomía cuando teníamos 20 años o 30 años, porque yo me iba a un viaje y yo tenía que estar todo el rato diciendo en WhatsApp o en Slack, estoy aquí, cada 5 minutos, ¿sabes? Pues ibas, hacías las reuniones, las cuales, y luego pues entregabas las notas de las reuniones, ¿verdad? Comentar los problemas que hubieras visto, pero vivías el viaje con cierta tranquilidad. Ahora es, ¿qué es eso? Eso es control. No tiene otra palabra, no me fastidien, Entonces, eso es lo que se tiene que plantear la empresa. ¿Esos debates se están dando en el seno de la empresa? No. Vamos mal, según mi opinión. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial se reducirá, como dice Acemoglu, a automatización y vigilancia. Y eso no deberían ser los objetivos de la inteligencia artificial. Y claro, si ya viene diseñada así, la empresa además dice, qué bien, porque fíjate, mi cuenta de resultados, ¿en cuánto va a mejorar? Porque me voy a quitar, clon. Entonces dices, inteligencia artificial, ¿qué está aportando? Es más, está estudiado económicamente, Acemoglu es un economista excelente, ¿vale? Que en general la inteligencia artificial que tiene como único objetivo la automatización y esa mayor vigilancia, no eleva la productividad marginal, es decir, la de cada uno de los empleados, que es un objetivo para la empresa, porque eso sí que redunda en beneficio de la empresa, en beneficio del sector e incluso en beneficio del conjunto de la economía, porque tiene efectos spillover de otros sectores. Inexistente esa pregunta también, ¿no? Pero esto eleva la productividad marginal. Pero mira, me quito 3 puestos. Venga, pero ¿qué te estás quitando grasa? ¿Te estás quitando músculo? Tampoco se pregunta. Entonces, ahí es donde yo digo, antes de empezar a ver, hace poco comentaba con una compañera que está un poco harta, ¿no?, de los cursos de inteligencia artificial,
en donde ya te vienen con una solución, ¿no?, tecnológica, ¿no? Venga, y el cursito sobre, con este software vamos a hacer no sé qué, y el otro vendedor, y el otro software que te voy a hacer. Pero señores, pero primero, ¿no?, antes de saber si este software o el otro, pero ¿para qué queremos? ¿El qué queremos? Y luego ya vendrá la herramienta para saber cuál es la adecuada, ¿no? Pero no vengan al revés, con el proceso inverso. La herramienta va a definir mis procesos, va a definir mi modelo de negocio. Y se está haciendo al revés, desgraciadamente. Entonces, yo creo que una llamada de atención es eso en el seno de las empresas, de los trabajadores, que las preguntas se hagan, que los debates se abran, que no está definido, que la singularidad no existe. Entonces, y luego además, que sobre todo que Saddam lo dice muy ridículamente, a ver, pues si esto lleva a prescindir del ser humano, que ¿no?, somos un poco tontos como especie, ¿no? Nos ponemos como objetivo nuestra propia prescindencia. Entonces, pero el mundo de empresa no es... O sea, yo creo que es más necesario abrir el debate para no decir no a la inteligencia artificial, no. Inteligencia artificial, ¿con qué objetivo humano? Y que sea con utilidad de la máquina, es decir, para complementar al ser humano. Y que ese debate se abra para desgranar y verdaderamente sacar aquello que realmente es con ese objetivo. Y se descubrirán los que no lo son, ¿no? Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles muchísimo la divulgación, porque yo creo que no ha sido una charla para convencer de vuestros ideales, sino han sido muy agnósticos con respecto, por ejemplo, a muchas cosas conmigo, pero habéis transmitido vuestro pensamiento sin convencer a nadie, así que enhorabuena a las dos. Y les lanzo una pregunta que va un poco por lo último que estaban hablando ahora, ¿no?, para los dos. ¿Estamos preparados para regular la IA? ¿Europa sabrá regularla bien? Hace 2 semanas o 3 más o menos, ¿no?, aprobaban la famosa AI Act, donde trataban de regular, ¿no? Pero ¿ustedes qué opináis? ¿Hay que regularla mucho? ¿Hay que frenarla? ¿Hay que no? ¿Nos vamos a quedar un poco bastante por detrás de Estados Unidos? ¿No tanto? ¿Merece la pena? ¿Hay que hacerlo un poco? El 27 de enero salió publicado en La Vanguardia, lo tengo aquí apuntado, un formidable artículo de José María Lasalle que se titula Europa, un reglamento fallido sobre la IA. Vamos a ver, lo que se ha hecho en Bruselas está muy bien, es un paso, que duda cabe. Pero en el fondo lo que debemos ser capaces es de mirarnos a los ojos y decir que no nos estamos diciendo la verdad. Esto es una pelea entre el capital y los poderes públicos, que tienen el deber de defender los derechos de los ciudadanos. Y se están haciendo trampas entre ellos, y es un pulso, y ya está, y eso es lo que está sucediendo. ¿Quién va a torcer el brazo a quién? Pues yo aquí no tengo más remedio que confesarme. Yo creo que el capital volverá a ganar. Y que por lo tanto toda la vocación regulatoria de Europa buscando la dignidad del ser humano está bien como contrapeso. Pero las 7 grandes son muy grandes. No sé si me estoy explicando. Y eso es lo que hay. Y digámonoslo así. Hay otro matiz también a añadir. El tema de la regulación es muy polémico, mucho, y tiene muchas aristas. Uno de ellos es la autorregulación, ¿vale? Que las empresas, especialmente las grandes, tecnológicas, defienden que, bueno, yo ya me autorregulo, que es una vía posible. ¿Qué ocurre? Que hoy en día tenemos, yo estuve examinando, hay un mapa hecho por gente de Harvard, es un mapa gigantesco, pues como el del cerebro, pero hecho con todo lo que hay de iniciativas de autorregulación a día de hoy, ¿no?
sea por empresas, corporaciones gubernamentales, ONGs, organizaciones internacionales, etcétera. Te pierdes, sinceramente. ¿Qué ocurre? Pues que en esa selva, ¿no? O sea, si cada uno saca su libro y ya digo yo, ¿qué es la ética? Ole. y cómo digo a la humanidad que tiene que ser ética, que para mí es lo más problemático, ¿no? Porque usted puede definir su código ético, ¿no? Pero usted me va a definir a mí cómo me relaciono yo éticamente con una máquina. Toca la flauta. Entonces, hay muchos temas de regulación. Por otra parte, Europa es verdad que es la única que se ha atrevido a decir, ¿no?, sobre el tema, que se ha quedado en el uso, no en el proceso, lo que decíamos de la diferencia entre producto y proceso, pues se ha quedado en el producto, no en el proceso. Intentó entrar en el proceso y le dijeron, hasta luego, Lucas. De hecho, si me permites, el texto del Acta de la Unión Europea, siempre que se habla de regulación, que es de lo que va el texto, es del uso de. Si se está intentando regular el uso de, es que se está dando por sentado que el utensilio ya existe, pero nadie se pregunta por la regulación en la cabecera del proceso, en los laboratorios. Es que nadie se pregunta qué cosas se pueden investigar y qué no, qué es bueno para la humanidad investigar y eso no existe. La pregunta respecto al Acta de la Unión Europea, otra de las cosas que se pueden añadir, es que esto no existe, está ausente. Y luego un matiz final de posicionamiento. Yo creo que estamos en una fase todavía muy temprana como para tener una posición clara de blanco-negro, sí, no, bueno, malo, ¿no? Esa es al menos mi opinión, mi humilde opinión. Lo que sí tengo claro, pero eso es por otros temas que te dan esa manera de interpretar el mundo, es que todo poder sin límites es tiránico. Y me es igual de qué tipo, tecnológico, económico, social, futbolístico, que me es igual. Todo poder sin límites es tiránico. Entonces, sin límites, no. ¿Cómo saber, cómo dibujar? Pues tendremos que aprender, pero como mínimo tendremos que plantearlo para que podamos aprender, pero si no nos lo planteamos, pues entonces ya nos dirigiremos hacia ese poder tiránico, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Yo pensaba, escuchando la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta, que quizás yo iba a ser más disruptivo, en la segunda parece que vamos un poco en la misma senda, pero yo creo que son demasiado optimistas. Me explico. La sociedad mundial ha demostrado que no es cooperativa, es competitiva, por lo menos históricamente, sin tener el bagaje que ustedes tienen. Pero la lucha de potencias, la lucha de países, la guerra económica, guerra que queramos, siempre lo ha demostrado a lo largo de la historia. Ahora tenemos un encaje nuevo, que es la inteligencia artificial. O más que nuevo, reforzado, como decía el ponente, porque ya existía, pero ahora tenemos unas técnicas computacionales que lo desarrollan más. Yo me remito más quizás a la noticia, no sé si fue de hoy o de ayer, en la que Israel utiliza la inteligencia artificial para atacar en Gaza. Es decir, no es que estemos hablando de Unión Europea, estemos hablando de Estados Unidos o hablemos de la India o China, que estamos hablando que cualquier país en este mundo en el que vivimos va a intentar ya sus poderes económicos y o políticos utilizar cualquier herramienta que tengan, como ya han hecho hasta ahora, en su propio beneficio, independientemente de la ética, porque la ética también va por barrios, ¿vale? Porque para mí puede no ser ético lo que está haciendo Israel, porque tengo una serie de valores, pero para los israelitas que están solamente viendo cómo defienden su propio territorio y lo que creen que es suyo, su ética es válida. Claro. Entonces, yo creo que llegan tarde con ese razonamiento, es mi percepción, ¿vale? Que no quiere decir que sea ni más ni menos valorable, sino la inteligencia artificial, por usar un refranero popular, difícilmente se le pueden poner barreras al campo.
esa regulación que creen que va a existir de la inteligencia artificial, de existir, habrá quien se la salte y habrá quien permita que se la salte. Entonces, decía antes, para los nombres soy fatal, la ponente, Paz, decía que como especie no tendría sentido que estuviésemos inventando algo para autodestruirnos. Históricamente lo hemos hecho siempre, si no, no hubiesen aparecido las armas. Hemos inventado cosas para prevalecer sobre el tercero y que nos autodestruya. Entonces, mi pregunta, que es a lo que voy o lo que se pretende, es, teniendo en cuenta que ya se utiliza como máquina de guerra la inteligencia artificial, viendo esas noticias de las últimas 48 horas, ¿siguen pensando que existe la posibilidad de una regulación que sea realmente admitida por los estados? Gracias. ¿Me dejas una...? Sí, pero si luego me dejas. Sí, te dejo. Vamos a ver, aquí hay dos opciones, o apostar por una regulación o barra libre. Yo sé que lo que está sucediendo es lo que dice usted, el puro determinismo tecnológico, es decir, todo aquello que pueda producirse o fabricarse acabará siendo fabricado. Démonos por ahí. O sea, si esa es nuestra actitud ante la vida, pues bien, pero también hay otra manera de concebir la vida, y es que todo lo que se pueda construir habrá que preguntarse si coadyuva a la felicidad del ser humano. Es decir, yo no veo, si damos por sentado que hay que tirar la toalla de la regulación, esto es la ley de la selva. Esto es la ley de la selva. Y yo estoy contra la ley de la selva, digo que sepámonoslo decir. Y respecto a lo de la noticia de hace 2 días, no sé quién ha sido, una señora que es directora nada más y nada menos que del Consejo Europeo de Investigación, y hoy es profesora emérita de la Politécnica de Zúrich, que dice, hoy el mejor soldado es la inteligencia artificial. No, hace tiempo ya. De calle. Hace tiempo. De calle. El mejor soldado es la inteligencia artificial. Hace tiempo ya. Digo, por glosar un poco lo que decía usted. Sí, por favor. Pues muchas gracias por la intervención, y me alegro además especialmente porque es una intervención que, y si hubiéramos quitado la palabra inteligencia artificial, no hubiera pasado nada. Porque en realidad, ¿no? La pugna entre el realismo y el idealismo kantiano, ¿no? No la hemos inventado, ¿no? Eso viene de la historia de la humanidad, ¿no? De Adán y Eva, de Caín y Abel, y entonces, en realidad la IA lo que está es mostrando nuevamente, ¿no? Esas pugnas entre el bien y el mal, entre esa posibilidad del ser humano de cooperar o de competir o de matarse o de llamarse, ¿no? Lo está resaltando, pero no lo está inventando, no nos lo está sacando como una novedad. Eso en primer lugar, con lo cual pues depende de la visión de cada uno, efectivamente. Por eso los valores no son los valores de la IA. Cuando lean, por favor, la barbaridad que se lee de valores de la inteligencia artificial, no, valores de las personas, de los humanos, de las culturas, de la sociedad, de cómo queremos, con qué valores queremos desarrollarnos y organizarnos. Y nos queremos dejar transformar o no. Yo hace poco decía, la inmediatez, ¿desde cuándo fue un valor? Pues ahora lo es. Uy, si no respondes el WhatsApp en el nanosegundo, uy, qué problema. ¿No? Pues no, para mí no es un valor. Entonces yo no le doy valor a eso. Yo pongo otras prioridades. Pero nos está transformando valores esenciales, ¿no? Tener la empatía de hacer una llamada, no un mensaje de voz que te digo y te suelto. No, llamada, conversación, interacción, conflicto, ¿no? Porque eso es gestionar empáticamente una situación con una persona, ¿no? Pues eso ahora no se valora. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, en los años 30, con la creación de la aparición de la radio y ya la generalización del uso de la radio, lo pongo como ejemplo porque a mí me ayudó mucho cuando lo leí, hace ya tiempo.
bueno, pues todos sabemos la utilización de la radio para la manipulación de masas, especialmente Hitler y todas las facciones que hubo en Estados Unidos contrarias al New Deal de Roosevelt. Bueno, pues Roosevelt tuvo el valor, y el valor en doble sentido, ¿no?, de decir, bueno, porque se alegaba, bueno, libertad de expresión, libertad de expresión, y entonces yo pues puedo decir por la radio lo que a mí me parezca, aunque sean manipulaciones, aunque sean verdades medias, aunque sea pues barbaridades tales como que los judíos no eran humanos, ¿no? Y Roosevelt tuvo el valor de decir, a ver, la libertad de expresión sí, pero la radio no es libertad de expresión, la radio es un bien común, bien público común, y como tal, regulable. Y entonces reguló y dijo, pues mira, para poder tener licencia, para poder emitir en radio, tienes que cumplir una serie de requisitos. Y se atrevió. Con las grandes corporaciones de medios, que no eran fáciles, y con los grandes varones de las grandes industrias queriendo los medios a su favor. Entonces, ¿se pueden hacer cosas perfectas? No. ¿Nos va a solventar todo? Tampoco. Pero se pueden hacer cosas, sí. Todo depende de que la sociedad debata, abra, no siga pasivamente lo que llega. ¿Cómo es más fácil? Hoy lo de la pereza, ¿no? ¿Cómo es más fácil? Ahora me dice la nevera lo que tengo que comprar, venga, y ahora, ¿no? Y el otro y entonces ya no tengo ni que tocar esto, y entonces ya me lo va a hacer todo, y entonces todo eso, qué bien, qué bien, qué bien. Todo no, de cualquier modo no, ni sí ni no, sino hay que pensarlo, hay que valorarlo. Hay cosas que no tienen sentido, pues no lo tienen. Y en ese sentido, seguir en la pugna, ¿no?, del realismo y el idealismo, y nunca se llegará a un 100% de las dos cosas, ¿no?, de una de las dos cosas. Pero esa es la historia de la humanidad, ¿no? A ver. Buenas tardes también, muchas gracias por la conversación. Y a mí me gustaría compartir un par de pensamientos que tengo en relación a cosas que estoy viendo que por lo menos me parecen extrañas. Por ejemplo, con el tema, toda la preocupación que hay con el tema de la pérdida de puestos de trabajo. Primero, creo que en relación a lo que hablaba del propósito, creo que está muy arraigada la idea de que el propósito tiene que ver con nuestra capacidad de producir, de que la experiencia humana está todavía muy vinculada con la profesión. Y una de las cosas que me llama la atención es por qué, en vez de tener un pensamiento de que igual que antes trabajábamos 6 días o trabajábamos más tiempo, por qué decir, qué fantástico que esta tecnología me va a hacer crear un contexto donde tengo que trabajar más tiempo y tengo más tiempo para mí. ¿Para qué? Es la pregunta. Claro, también pues para desarrollarme en todas las cosas que no tengo tiempo porque el aspecto laboral ha cogido todo el espacio de la experiencia, o un gran espacio de la experiencia humana. Pero lo que se trata es, en vez de pensar en este tipo de ventajas, se piensa de que queremos trabajar lo mismo. Entonces, creo que hay una parte ahí de programación mental y en relación a la experiencia humana que nos deriva muy en ese sentido, ¿no? Y luego, en general, creo que como toda expresión humana de creatividad, al final, no es más que un reflejo de nuestro interior, de nuestra dualidad, de nuestra propia negatividad y de nuestra propia capacidad de expansión. Entonces, lo que me ha llegado en la charla es más la parte del miedo, de cómo lo vamos a liar, que eso está por descontado, que se va a liar meteórica, galáctica, no tengo ni sé cómo expresarlo. Seguro que se va a liar porque además el propio idioma de la tecnología es que por mucha legislación que tenga en Europa voy a tener un VPN y voy a poder estar en el país que tenga la ley que me permite hacer lo que yo quiero. Entonces, en el momento que haya un país donde no se legisle, ahí es donde me voy a ir, porque yo creo que para mí es una herramienta expansiva. Y el tema de la humanidad, al final es como, hay una frase que me encanta de Picasso que dice que los ordenadores no pueden, que son estúpidos, que solo pueden darte respuestas. La clave de todo esto, para mí, hay una parte de que el ser humano tiene que liderar las preguntas que quiere hacer. Y una de las cosas que, en relación a poner un poco de dónde veo el potencial o dónde creo que hay mucho potencial, es que, por ejemplo, hasta ahora, y que va en contra de las agendas de narrativas a nivel de medios de comunicación y de control de población, una gran transformación que va a tener esta tecnología es que va a poner la capacidad de liderazgo en el aprendizaje.
¿vale? En vez de estar yo escuchando lo que me cuentan y diciéndome que tengo que encontrar estas cosas, de repente yo puedo elegir libremente lo que busco, que luego también tiene sus peros, porque, o sea, por ejemplo, cosas que yo hago a nivel de para qué uso la tecnología, yo de repente pido ángulos. Por ejemplo, tengo una empresa que tiene que ver con regular el cerebro, el desarrollo de la inteligencia y todo esto. Entonces, yo tengo que tener el previo bagaje de haberme leído todo lo que me he leído de psicología para preguntarle, oye, dame este ángulo o piensa en esto, porque las preguntas al final, en esencia, vienen también de los rangos que tengo de experiencia y de exploración. Y luego, en general, también lo que me gustaría decir que es que para mí la verdadera revolución no está en la inteligencia artificial, para mí la verdadera revolución está en la física cuántica. Entonces, desde la física cuántica, que ya sabemos que el tiempo no existe y que están todas las probabilidades, para mí el ejercicio es en la probabilidad que esta tecnología es una gran revolución y es de utilidad para la humanidad y lo convierte y le da una dirección expansiva, donde de repente nuestra experiencia sea mucho más rica que la que tenemos actualmente, porque vemos que la gente se está suicidando y no está teniendo una experiencia de verdad feliz. Para mí la pregunta es esa: ¿dónde es ese planeta y esa posibilidad que existe, a qué se parece? Yo les pediría que las preguntas fueran más, porque si no, no podemos terminar. No, te digo, está bien lo que has dicho, pero lo que te quiero decir es que hay más gente si quiere participar y no podemos estar aquí mucho más tiempo, ¿no? Vale. Entonces, que demos la oportunidad a los demás. Gracias. Yo es que no me he enterado, perdona, me ha gustado mucho tu intervención, pero la pregunta final no la he cogido. Sí, yo te pongo un caso concreto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, los dos nos dedicamos a desarrollar tecnología de inteligencia artificial. Un ejemplo para el que lo estamos utilizando muy concreto de ayer en una conversación es que hay una resistencia brutal en las empresas, tenemos los contactos, llevamos muchísimo tiempo en la parte de desarrollo de innovación. La parte más difícil para introducir inteligencia artificial en las empresas es la parte psicológica y de la resistencia a la gente a cambiar, y la parte de pues, todo el miedo que se tiene a perder pues, toda la carga que estábamos hablando. Nosotros, por ejemplo, una figura que entendemos que puede ser interesante de la inteligencia artificial es que en las empresas los trabajadores que normalmente no se sienten libres de expresar lo que de verdad está pasando, porque nunca llega a los jefes, porque tienen miedo de expresarse, pues de repente si tú pones en esa dinámica una inteligencia artificial totalmente neutral, le metes la blockchain para garantizar la privacidad, tú creas un contexto en que la gente de arriba sabe lo que está de verdad pasando en su empresa, y es algo que es muy bueno que nos está dando. Ese tipo de cosas es lo que digo, que al final, en qué medida, al final esto, en vez de ser un peligro, es una fórmula en la que realmente se resuelven problemas importantes. Sí, y si tienen algún ejemplo, porque no han hablado mucho de mucho ejemplo de que esto está llevando a ese sitio luminoso. No, pero vamos a ver, que hay usos buenos de la inteligencia artificial. El caso que nos está contando es más antiguo que yo, que ya es decir. Es decir, esa falta de comunicación y de palpar el pulso que hay dentro de las organizaciones, de qué piensa la gente, eso es más viejo que la orilla del mar. Y decir ahora que ponemos inteligencia inteligencia artificial para agilizar ese proceso o para hacerlo verdadero, pues está muy bien. Y si es para bien de los trabajadores y de la cuenta de resultados de la empresa, pues maravilloso sea. Yo no tengo nada que objetar. Lo único que digo, o que decimos, es que la inteligencia artificial es el dios Jano. Tiene dos caras. Y bailar solo con la cara bonita, pues es capar la realidad. Lo mismo, la misma insensatez que supone lo contrario. Por eso somos nosotros muy defensores de la I. Esto es bueno y malo. Decir que solo es malo es una sandez. Decir que solo es bueno es una memez. Qué cosa más obvia, ¿no? Pero no lo veo muy dicho por ahí. Veo o grandes defensores de lo bueno o grandes defensores de lo malo. Bueno, una última pregunta por ahí. Penúltima, porque yo me quiero hacer a mí mismo una pregunta después. No te alargues.
¿La inteligencia artificial ya entiende a las mujeres? Eso sería una buena pregunta. Nunca. ¿La entienden? Porque Nunca. otra cosa, Antonio Escotado, antes de morir, dijo aquello de que la bomba nuclear, la bomba de Hiroshima, ha hecho que tengamos 80 años de paz. ¿O no? ¿Lo entendéis? Eso fue Sí. lo que comentó. O yo lo entendí mal. Es decir, gracias a la bomba, ahora mismo hay una paz, no una tercera guerra mundial, decía, y aquello en su tiempo marcó un antes y un después, ¿cierto? Sí, vale. sí. ¿Con la inteligencia artificial pasará lo mismo? Y Pues entiende sí. Y a ver, es verdad que hay similitudes en cuanto a los dilemas éticos que genera, ¿no? Los dilemas éticos de, pues con la, no los muestra del todo bien, pero la película de Oppenheimer se puede ver, ¿no? Y de todo ese grupo de físicos que trabajaron en la bomba nuclear, en el proyecto Manhattan. Pero hay una diferencia de matiz que era una de las cosas que hemos dicho al principio de los mitos. Aquí estamos afectando a la bomba nuclear, sí, afecta a todo el mundo y demás, pero en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo de conocimiento científico, afectaba a un ámbito específico, concreto. Es que aquí estamos afectando a todo el comportamiento del ser humano. ¿Vale? A todo. Esa es la pretensión, al menos. Y esa es una diferencia sustancial. Sí, puedes matar con una bomba nuclear a toda la humanidad, cierto. Pero la bomba nuclear, el desarrollo de la bomba nuclear, el cómo afecta, ¿no? Pues es acotado. Pero es que aquí estamos hablando desde que te levantas hasta que te duermes, e incluso durmiendo, porque el sueño también es objeto de todo lo que compone, ¿no? No nos vamos a engañar, la inteligencia artificial. Y eso es lo que decimos que está transformando el ser, no el hacer, sin preguntarnos. Sin preguntarnos. Y ese es el debate. Ese es el debate. Otra cosa, las redes sociales dicen que, bueno, yo lo he hecho por mí mismo, he mandado vídeos de un tipo de una conferencia, una participación que dura 20 minutos y se lo he mandado a los amigos y dicen, ¡ay, vaya rollo! Y dice que ya estamos perdiendo la capacidad de aguante, ya no aguantamos máximo 20 segundos de atención, ¿me entiendes? Eso es otro valor del ser humano, ¿no? Capacidad, talento, ¿no? Que estamos perdiendo. Escuchar el vídeo por 1,5. Y por 3, y pásalo por 4 y por 5. Y al final solo el primer segundo, porque ya eso no es suficiente. Bueno, pues eso es otra transformación de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Estamos perdiendo que nos las están transformando y yo digo, ¿pero es para bien? No. Yo no estoy diciendo si es para bien o para mal, ¿eh? Yo estoy preguntando. Y yo lo que digo es, ¿y la gente se lo está preguntando si es para bien o para mal? Pues eso sí que está en nuestras manos. En mis manos no estará si el inversor pone cuántos millones y demás. Pero en mis manos está en al menos ser consciente, preguntarme, ¿pero esto realmente que yo no escuche si me envían un vídeo, ¿está bien? ¿Está bien? Tu sentido común te dice que está bien, ¿no? El que no sepamos... Yo me paso el día poniendo los correos electrónicos, negrita, colores, subrayados, nada, ¿por qué? Porque no se lee, ¿no? Se lee. Y hay muchos follones que se solucionarían si se leyera. Leer en el sentido de comprender, asimilar y reaccionar a lo que has leído con tu aportación, ¿no? Ese proceso se está perdiendo. Bueno, pues ¿queremos que se pierda? Eso es lo que se pregunta Saddam, eso es lo que se pregunta Harari. ¿Queremos? ¿Cuáles son las capacidades del ser humano que nos interesa preservar y continuar evolucionando? ¿Nos lo preguntamos antes de desarrollar algo? ¿Nos lo preguntamos? ¿Nos lo preguntamos los ciudadanos cuando nos llega?
¿Alguien se lo pregunta? ¿No? Y a lo mejor en esas preguntas pues hay cosas que diríamos, pues oye, es que mis valores... entonces empezaríamos a hablar de valores. Muchas gracias. Corto y corriendo. Soy bajito. Vale, ya estamos pasados de tiempo, ¿vale? Bueno, mira, yo creo que lo realmente utópico en este mundo es llegar a ser libre pensador. Porque yo tengo la sensación de que llevamos muchísimos años, y sobre todo los mercados, obligando al hombre a despersonalizarse. Si se dan cuenta, nosotros estábamos organizados en pueblos, ciudades, la familia, ya la familia está desmembrada, y han logrado conseguir que esa familia desmembrada quede en un objeto solo, un individuo indefenso, con una capacidad de razonamiento nula, donde viene bombardeado de mil noticias y no ve ninguna. Entonces, todo hay tanta manipulación que yo creo que en vez de buscar la inteligencia artificial, deberíamos buscar al ser humano, al libre pensador, capaz de preguntar, ¿esto es necesario? ¿No lo quieren ustedes? Pregúntate. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En la realidad actual, ¿vale? Sin olvidarse de la realidad actual en donde estamos, es decir, no tenernos que volver a las cavernas, no, en la realidad actual, pero yo creo, yo optimista, sí, prefiero ser optimista, creer en el ser humano, creer en la capacidad de superación del ser humano, y por eso creo que a pesar de los miedos, las dificultades y tal cual, sabremos encontrar caminos para... Pero... Te voy a sumar dos segundos. Yo me siento ahí y me hubiera preguntado, no me ha quedado claro esto de qué es dotar de sentimientos a las máquinas, la singularidad y tal. Y es que lo voy a decir porque al llegar a este punto se me olvidó leeros... se tarda un minuto escaso. En nuestra pequeña asociación, de vez en cuando recibimos manuscritos de textos sobre inteligencia artificial y nos preguntan nuestro parecer sobre tal. Y hace 2 meses o así nos llegó un capítulo de un libro de un señor que iba a publicar este libro sobre inteligencia artificial y quería saber nuestra opinión sobre ese capítulo. Y de ese capítulo he elegido estas frases que voy a leer, textuales, entre comillas, para dar una versión de qué entendemos por el mito de la singularidad. Dice este señor, no obstante, hay un aspecto muy importante en el que la inteligencia artificial supera al razonamiento humano. Siempre hemos sabido que las emociones y los sentimientos pueden nublar nuestro razonamiento. Las emociones hacen que no prestemos la misma atención a todos los datos disponibles y eso nos lleva a menudo a conclusiones erróneas. Las emociones y los sentimientos enturbian nuestro razonamiento y eso puede hacer que el razonamiento artificial sea más fiable. La inteligencia artificial ni tiene emociones ni parece que las necesite. Este tema es fundamental al juzgar la inteligencia artificial. Muchos la menosprecian porque carece de emociones, cuando esa puede ser una considerable ventaja a su favor. ¿Qué le dices a este señor? A mí esto me deja de piedra. Y ese es una faceta del posible deriva de futuro. Hay otras espléndidas, maravillosas. Yo cuando veo, y tengo varios familiares fallecidos de cáncer, que hoy la inteligencia artificial es capaz de identificar estructuras muchísimo mejor que cualquier ojo humano, pues lloro de emoción. Pero esto me da un miedo que apaga y vámonos. Bueno, yo en principio darle las gracias a todos por la participación, por estar aquí, dar las gracias al señor alcalde, a don Pedro Rodríguez, por facilitarnos estar aquí. Mañana vamos a estar aquí también por la mañana con los alumnos de los institutos, ¿no? Y un poco entrar en otra dinámica ya con la gente joven también, que hablen, que sepan y en lo que hacen, y que
Felipe, que es el que mañana va a estar aquí con ellos, pues pueda también aclararle cosas. Lo dicho, queríamos ahora saludar un poco al alcalde y a Civisi, estar un momento con ellos, porque tenemos que estar abajo en Las Palmas también a una hora determinada. Lo dicho, gracias, están en contacto. Ellos han traído unos libros que son los libros editados que han editado, por si alguno quiere hacerse con ellos, están a un coste de 10 euros y tenemos unos poquitos por aquí. Pues lo dicho, gracias. Muchas gracias.